¿Listo? Vamos a empezar. San Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 24, vamos a ver en esta noche. Y el tema de esta noche es vuelve a casa. El tema de esta noche es vuelve a casa. Cada vez siempre que comparto una palabra, me gusta que las demás personas puedan repetir el título principalmente para que eso se quede grabado en sus mentes. ¿Cómo se llama el título? Vuelve a casa. Ese es el tema de esta noche. Y es una palabra que Dios ha puesto en mi corazón para poder transmitirlas a ustedes. Porque es una palabra en la cual Dios le va a hablar a sus mentes, va a hablar a sus corazones. Es una palabra que estaba pidiendo al Señor que me dé una palabra para ustedes. Tenía muchos títulos, pero era esa palabra. Hasta que el día sábado encontré esa palabrita y me impactó, porque le estaba pidiendo a Dios y Él me confirmó. Y dijo, la palabra que vas a llevar aquí a este lugar es vuelve a casa. ¿Qué cosa quiere decir eso? ¿Qué cosa quiere decirles Dios por medio de esto? Le hago una introducción de lo que Dios quiere afirmarle a ustedes. Dios quiere mostrarle a ustedes algo muy especial. Dios quiere mostrar cómo está su vida, porque Él la conoce. Él la sabe y Él sabe cómo estamos andando, cómo estamos caminando. Él sabe en qué área estamos fallando, Él sabe en qué área estamos débiles, Él sabe cómo estamos delante de Dios, Él sabe cómo estamos viniendo, Él sabe cómo está nuestra situación, Él sabe cómo está nuestra vida. Y es por eso que Dios quería darles esta palabra. Y yo sé que esta palabra va a cambiar su forma de ser. Yo sé que esta palabra va a transformar, porque no es mi palabra, es la palabra de Dios. Nosotros somos servidores de Dios y nosotros servimos a un Dios vivo, a un Dios real, a un Dios que transforma, a un Dios que cambia, un Dios que renueva, un Dios grande, un Dios maravilloso. No servimos a alguien pequeño, servimos al Creador de todo, al Creador del universo. Ese es nuestro Dios y ese es tu Dios. Ese es el Dios que tú tienes que tener en tu mente, en tu corazón. Tienes que tener esa fe suficiente para poder ver todas las cosas. Esa fe suficiente para poder decir, mi Dios es real. Dios existe porque hace esto conmigo, porque me levanta, porque me ayuda, porque me protege, porque me da el alimento, porque me sostiene todos los días, porque cada vez que me levanto puedo ver una mañana nueva, cada vez que me levanto puedo ver algo nuevo en mi vida, en mi hogar, en mi economía, en mi salud. Ese es el Dios que tú tienes y esa es la fe que tú tienes que tener, una fe que no puede doblegarse ante nada, una fe aunque te digan lo que te digan los demás, mira cómo estoy, mira la situación, mira cómo es tu Dios, te dicen. Pero ese no es el Dios que yo conozco. El Dios que yo conozco es fuerte. Dios que yo conozco es poderoso. El Dios que yo conozco es aquel que sana, aquel que salva, aquel que da vida. Ese es el Dios que tú tienes y el Dios que yo tengo. ¿Amén? Y en ese Dios voy a venir a hablarles en esta noche. Y lo que Dios le dice es, vuelve a casa. ¿Qué es lo que está diciendo con qué es casa? Definamos qué es casa. Casa es descendencia. ¿Qué te está diciendo Dios? Vuelve a tu descendencia, dice. Vuelve a donde yo te he creado, dice Dios. Yo te he creado con una descendencia. Vuelve a tu familia, vuelve a tu morada, vuelve a tu simiente, vuelve a tu templo. ¿No les parece conocido todas esas palabras? ¿No? Vuelve a tu simiente, vuelve a tu casa, vuelve a tu familia, vuelve a tu templo, vuelve al lugar donde Dios te ha puesto, a este templo, a este lugar. Dios te ha puesto en este lugar, así que no descuides la comunión con Dios, no descuides el estar acercándote a este lugar, no descuides esa comunión en la cual Dios te ha puesto. Dios te ha puesto en este lugar para que le honres, para que le glorifiques. Y cada vez que entramos, como al inicio, como lo que dijimos al inicio, cada vez que entramos por las puertas del templo, estamos entrando a la presencia de Dios, estamos entrando a adorarle a Él, estamos entrando a glorificarle, estamos sabiendo que Dios está aquí en este lugar, sabiendo que su Espíritu Santo se mueve, y donde está el Espíritu Santo hay revelación de palabra, hay revelación y te puede tocar y transformar y moldear, y eso es lo que necesitamos. Necesitamos una transformación, necesitamos una renovación de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestro interior, para poder cambiar y decir, Señor, ya no quiero seguir igual, Señor, ya no quiero titubear, ya no quiero estar con esas cosas, Señor, ahora quiero ser mejor, ahora quiero cambiar, ahora quiero mejorar, pero necesito de ti. Sin ti no soy nada, sin ti no valgo nada, sin ti no puedo hacer nada. Esa es la persona y el hombre y el hijo que se acerca al Padre. Y eso es lo que vamos a ver justamente, el Hijo.
el hijo, cómo Dios nos trata, Dios nos llama hijos, nos dice. Dios nos llama hijos, pero ¿qué hace el hijo? Y eso es lo que vamos a ver justamente en Lucas, capítulo 15, versículo 11. Vamos a ver lo que dice en el texto bíblico San Lucas, capítulo 15, versículo 11. Una parábola muy conocida, ¿no? ¿La conocen ustedes? Sí la conocen, ¿no? ¿La han leído varias veces? Sí, la han leído seguro, pero vamos a ver qué es lo que Dios nos dice ahora. Dice en el 11, también dijo, un hombre tenía 2 hijos. ¿Este hombre cuántos hijos tenía? 2. 2 hijos, dice. Así que este hombre tenía, dice, 2 hijos. Y quiero poner este primer punto y decir, el primer hijo que vamos a ver es el hijo desobediente. Un hijo desobediente, el primer punto. ¿Y qué era este hijo? Era rebelde, era indisciplinado. Este hombre tenía 2 hijos, uno de ellos era muy rebelde y era indisciplinado. Y lo vamos a ver por qué. Dice el versículo 12, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. ¿Se imaginan a este hijo irle a su padre, Padre, quiero que me des todo lo que tú tienes, lo que me corresponde, dice? ¿Se imagina que alguien venga, uno de sus hijos o alguien venga y le diga, Padre, quiero que me des lo que me corresponde? ¿Y qué pensaría el padre, no? Un padre diría, pero ¿qué te corresponde si tú no has trabajado nada? Todo es mío, todo me pertenece. Pero este padre de amor, este padre tan maravilloso, ¿qué le decía? Le dijo, bueno, te voy a dar todo lo que te corresponde, lo que yo he preparado, lo que yo he hecho, todo lo que yo he cosechado, te lo voy a dar, dijo, porque eso es para ti, lo tenía para dártelo, pero hoy, si me lo estás pidiendo, yo te voy a dar. No le negaba nada, no le negaba eso, y le comenzó a darle, dio. Entonces este hijo, ¿qué hizo? En el versículo 12 dice que le pide todo, ¿no? Le pide todo al padre, sin tener derecho, sin tener razón de ser, porque en ese tiempo se daba la herencia cuando el padre se moría. Se daba la herencia, inclusive al hijo mayor le correspondía la herencia. Pero este era el menor, y este menor le estaba pidiendo inclusive al padre, pero el padre le da la herencia. Y vemos que el hijo desobediente, ¿qué hace más un hijo desobediente? Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. ¿Qué dice? Se va lejos. O sea, una vez que ya tiene todo lo que él quería, ¿qué hace el hijo? Se va lejos. ¿Qué está diciendo? Está diciendo, Padre, no me importa tu compañía, ya no quiero saber nada más de ti, ya no me interesa tus palabras, ya no me interesa estar cerca de ti. ¿Se imaginan a ese hijo? ¿Se imaginan a ese hijo lo que hace? Alejarse del padre, decir, dame todo, yo quiero todo, quiero irme lejos. Y se va lejos del padre. ¿Y qué hace? Dice, desperdició todo lo que el padre le dio. Dice, allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Desperdició todo lo que el padre había planeado, lo que el padre, los proyectos que tenía con este hijo, de poder levantarlo, de poder educarlo, de poder ser una gran persona, de poder ser una persona honorable, se vinieron abajo por culpa de este hijo desobediente. Este hijo desobediente hizo lo que quiso, desobedeció, se alejó de los padres, se olvidó de ellos y dijo, ahora voy a hacer mi voluntad. Estos padres quizás dicen, quizás ese hijo perdido decía, quizás este padre pues ya me tiene mucho, me tiene controlado, no me deja hacer nada, quiero vivir mi vida, ya no quiero tener ese control, pero no sabe que cuando los controlan a los hijos es porque quieren lo mejor para ellos, quieren que no se pierdan, quieren que no les pase nada, quieren tenerlo a sus cuidados del padre. Pero este hijo era desobediente, este hijo era indisciplinado y se alejó, se fue y vivió, dice, perdidamente y perdió todo lo que el padre le dio. Perdió todo lo que el padre le dio. Versículo 14. Dice, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Hubo una gran hambre, dice, en aquella provincia, pero
todo lo hubo malgastado, dice. Todo lo hubo malgastado, se quedó sin provisión ahora. Ahora ese hijo se queda sin provisión y le falta todo. Así es la gente, ¿no? Cuando tú tienes dinero, tienes algo, todos son tus amigos. Pero cuando tú no tienes nada, ahí vamos a ver si alguien te va a ayudar. Si alguien va a decir, bueno, yo te voy a dar, voy a poner mi dinero y te voy a dar. Nadie es así. La gente del mundo no es así. La gente del mundo hace todas esas cosas y te deja solo. Te deja solo porque solamente busca a aquellas personas que tienen dinero y listo. Cuando no tiene, no eres nada para ellos, ¿no? Te dejan así solo. Y así este hombre, este muchacho, malgastó todo lo que el Padre le dio. Y así muchas personas también malgastan todo lo que Dios pone en ellos. Dios nos llama en esta noche como hijos y nos dice, tú eres mi hijo. Te está diciendo, tú eres mi hijo. Y Dios nos ha dado todo, pero nosotros malgastamos muchas veces lo que Dios nos da. No queremos a veces obedecer lo que Dios nos da. No queremos saber lo que Dios nos habla a nuestro corazón, a nuestra mente. Queremos desperdiciar muchas veces esas cosas. Desperdiciamos lo que Dios nos da. ¿Cómo? No yendo a la iglesia, no escuchando lo que Dios me dice, diciendo, bueno, Señor, pero esto no creo que sea para mí, quizás esto sí, esto no. Y escogemos las cosas, escogemos lo que Dios nos dice. Esto es para mí, esto no. Esto sí, esto no. No, lo que Dios nos dice, tenemos que hacerlo. Lo que Dios pone delante de nosotros, tenemos que hacerlo. Si Dios me dice, esto es blanco, tiene que ser blanco y tenemos que hacerlo. Si Dios me dice, anda para adelante, tengo que caminar hacia adelante. Si Dios me dice, anda ahora a la derecha, tengo que ir a la derecha. A la palabra que Dios me dice, esa tengo que cumplir, porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Amén. El versículo 15 dice, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. ¿A dónde se fue? Se fue, dice, a lo peor, dice, a la condición más baja. En esa época, el apacentar cerdos o el estar cerca de los cerdos o el comer cerdos era algo inmundo, algo despreciable para el pueblo judío. Y llegó hasta ese lugar ese muchacho. Llegó a ser tan despreciable para todo el pueblo judío y para su propia descendencia que se fue hasta lo peor. Lo peor era cuidar cerdos. Si el pueblo judío ni siquiera veía de una buena condición ese trabajo, se fue hasta lo peor. ¿Qué quiere decir? Que ese muchacho llegó hasta la condición más terrible, ¿no?, que puede haber en ese pueblo. Y es así cuando la persona se aleja de Dios. Es así cuando la persona se aleja del Padre. Es así cuando aquella persona decide y dice, ya no quiero estar en los caminos de Dios. Ya no quiero seguir en la iglesia, ya no quiero estar en sus caminos. Cuando alguien se aleja de Dios, ¿qué es lo que sucede? Sucede lo que a este muchacho le sucede lo peor. Llega a estar a lo más profundo, a lo más hundido, lo más terrible que puede pasar a la persona. Tenía hambre, nadie le daba de comer, nadie le daba porque ahí nadie le regalaba el dinero, nadie le regalaba a menos que esté trabajando. Y aún así, estando con los cerdos, él quería comer, dice, de las comidas de los cerdos, pero nadie le daba. Nadie le daba porque estaban chequeados, estaban revisados, estaban controlados por el dueño. Y esa comida estaba destinada para los cerdos, no para los humanos. Pero él quería saciarse porque no tenía nada en esos momentos, había perdido todo y estaba en esa situación. Dice el versículo 17, ¿qué le pasó? Dice en el versículo 17, dice, y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Una de las cosas que Dios nos manda a hacer a nosotros es volver en sí. Este muchacho dice que volvió en sí. Ese muchacho volvió en sí. ¿Qué quiere decir volver en sí? Reaccionó. Reaccionó después de toda su vida, después de haber dejado al Padre, después de haber pasado por esa situación difícil, después de haber estado en esa situación tan terrible. ¿Qué hace este muchacho? Reacciona. Y dice, pero ¿cómo estoy yo aquí? ¿Cómo estoy yo en esta situación? ¿Cómo he llegado yo a estar en esta situación tan terrible? ¿Qué me sucedió? ¿Qué me pasó? Si en la casa de mi padre aún los trabajadores comen bien, aún los trabajadores tienen alimento,
Aún los que trabajan en el campo, ellos tienen alimento, tienen comida, tienen vestido y tienen dónde dormir. Y yo aquí, en este lugar, estoy lejos de mi Padre, estoy lejos. ¿Qué me sucedió? ¿Por qué me alejé? Comenzó a reaccionar este muchacho y comenzó a meditar y comenzó a decir, ¿cómo estoy tan lejos de mi Dios? Y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Dios quiere hacer eso en nosotros, es que estemos meditando y diciendo, ¿cómo? Que ni se me ocurra por mi mente pasar eso de alejarme de Dios. Porque sin Dios no puedo hacer nada. Porque sin Dios me estaría a la deriva. Sin Dios no tendría fuerza, sin Dios no tendría alimento. Sin Dios no tendría nada, ni sustento, ni provisión. Él es el que me alimenta, Él es el que me sustenta. Con Dios lo tengo todo. Sin Dios no soy nada. Eso es lo que estaba diciendo este muchacho. Y comenzó a reflexionar y comenzó a reaccionar. ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer reaccionar? ¿Qué es lo que a nosotros nos puede hacer reflexionar? Quizás los momentos difíciles, los momentos en que nosotros nos encontramos solos, quizás cuando pasamos una situación difícil solamente podemos reaccionar. Quizás cuando vemos que ya las cosas están tan complicadas que parece que no tiene solución y ahí recién reaccionamos. Y ahí recién recurrimos a Dios. Ahí recién decimos, Dios, ayúdame. Cuando Dios te está ayudando siempre, cuando Dios te está hablando siempre, cuando Dios te está diciendo, este es el lugar que tú tienes, este es el lugar donde puedes estar tú, este es el lugar donde yo te voy a hablar, este es el lugar que yo te voy a apoyar, este es el lugar donde yo te voy a dar el alimento que tú necesitas. ¿Qué hemos estado haciendo? Hemos estado descuidando, nos hemos estado alejando de Dios, hemos estado yendo en nuestros propios caminos, en nuestras propias vidas, y no hemos descuidado nuestra relación con Dios. Y eso es lo que este muchacho estaba haciendo, estaba reaccionando. ¿Pero por qué? Porque pasó toda esa situación. Tuvo que pasar todo eso para que este muchacho reaccionara. Estaba en la presencia del Padre, pero dejó al Padre por divertirse, por vivir el mundo, por vivir las cosas que el mundo le estaba ofreciendo. Pero no pudo rechazarlas en ese momento. Pero ahora estaba en esa situación difícil, estaba hundido y estaba ahora sí reflexionando y diciendo cuántos jornaleros hay en la casa de mi Padre, tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre. ¿Qué estaba diciendo ese muchacho? Estaba diciendo que había reaccionado al recordar de Dios y saber que todo es de Él y que es lo que te hace entrar en razón. Todo lo que tienes es de Dios. Lo único que tenemos que saber es que todo lo que tenemos y todo lo que poseemos es de Dios. Nada nos pertenece, nada es de nosotros. Es por la gracia y la misericordia que Dios nos da para poder estar bien nosotros. Amén. Así que este muchacho reconoció su estado actual. ¿Cuál era el estado que tenía ese muchacho? El pecado y la necesidad de volver al Padre. Recordó ese muchacho que lo que dejó en casa de su padre. Recordó, comenzó a recordar todo lo que vivió en la casa de su padre. En la casa de su padre era tratado bien. En la casa de su padre tenía alimento, en la casa de su padre estaba su cama ahí lista para dormir, tenía alimento preciso, tenía el amor del padre y ahora estaba solo, estaba lejos. Y este muchacho dice en el 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Una de las cosas que hace este muchacho dice que entra en razón, y el 18 dice, toma esa acción, me levantaré, dice, e iré a mi Padre, voy a tomar esa decisión, me voy a levantar y voy a ir. No solamente basta con recordar todo lo que vivió con el Padre, sino que tenía que tomar la decisión, y es la decisión la que nos hace movernos hacia Dios. Es la decisión que tú tomes hoy, en este día, en esta noche, para que tú te acerques nuevamente al Padre. La decisión está en ti. Tú reconoces que quizás que has faltado muchas cosas de Dios, le has faltado a Dios en muchas áreas, en muchas cosas, pero es tu decisión en esta noche decir, me voy a levantar y voy a ir al Padre. Voy a ir al Padre y voy a decirle, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, como dijo este muchacho. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, le dijo cuando se acercó a él. Y el padre, ¿qué hizo? Dice que el padre lo abrazó y no le importó que el hijo
haya pasado todas esas cosas, sino que lo abrazó con amor y lo perdonó. Y ese es el Padre que tenemos, ese Padre amoroso. Pero estamos viendo la parte de este hijo, ¿no? Este hijo desobediente, este hijo indisciplinado, de todo lo que tuvo que pasar para poder reconocer que había un Dios, que había un Padre que le estaba cuidando y que te daba su cuidado siempre, pero él se alejó, él decidió alejarse. Así que este padre dijo, en el 19, dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y el versículo 20 dice, levantándose vino su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, y le besó. Este muchacho decidió, dice, levantarse y volver al padre. El versículo 21 dice, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿Qué estaba haciendo este hijo? Estaba confesando su pecado. Estaba confesando su pecado. Así que este muchacho hizo pasos de arrepentimiento. Primero, tomó una decisión. Segundo, dijo, no merezco ser tu hijo. Tercero, decidió levantarse y volver al Padre. Y cuarto, confesó su pecado. Son pasos que nosotros también tenemos que hacer. Pasos que muchas veces cuando hemos alejado, hemos estado lejos de la presencia de Dios. En muchas áreas hemos estado lejos de la presencia de Dios. Quizás un día hemos ido y nos hemos salido sin orar, sin levantarnos de Dios, sin la presencia de Dios. O quizás hemos faltado un domingo, un tiempo de comunión con Dios. Y hemos estado lejos y tenemos que también reconciliarnos con Él, acercarnos con Él. Ese es el hijo que estábamos viendo, el hijo desobediente, el hijo rebelde, el hijo indisciplinado. Y ahora vamos a ver el hijo obediente. ¿Quién es el hijo obediente por excelencia? Jesús. Jesús es el mayor ejemplo de obediencia que tenemos. Jesús es aquel hijo obediente en el cual decidió venir por su propia cuenta, por su propia voluntad, a morir por nosotros. Jesús es el ejemplo de obediencia, en el cual le dijo al Padre, Padre, yo voy a salvarlos, yo voy a poner mi vida por ellos, yo voy a poner mi vida por cada uno de ellos. Nadie lo obligó, lo hizo por amor. Jesús lo hizo por amor a nosotros, un hijo obediente, un hijo en el cual no replicó al Padre para nada. Inclusive cuando estaba yendo a la muerte, dice que fue como oveja al matadero. No recriminó, no dijo, Padre, ¿por qué me llevas así? Padre, ya no quiero salir de esto. No dijo nada. Dijo callado, fue como oveja al matadero, sabiendo lo que iba a suceder, porque era obediente al Padre. Era tal el amor que tenía el Hijo al Padre, que fue obediente hasta la muerte. Y una muerte de cruz, donde sacrificó todo, donde le atravesaron el cuerpo, donde derramó su sangre, y Él no dijo nada, sino su mirada estaba puesta en nosotros. Estaba puesta en cada uno de nosotros, sacrificándose por nosotros, para que nosotros hoy también podamos decir y podamos ser obedientes como Él. Él es el mejor ejemplo de obediencia que podemos tener, el Hijo obediente, Jesucristo. Y por eso el Padre le exaltó hasta lo más grande, porque fue ejemplo de obediencia, porque siendo Dios se hizo hombre, y ese hombre nos dio el ejemplo para que nosotros podamos seguir ese ejemplo maravilloso de Jesucristo. Dice en Lucas 2:49, anótenlo si quieren, yo les voy a leer. Dice, entonces Él les dijo, ¿por qué me buscabais? ¿Acaso no sabíais que me era necesario estar en la casa de mi Padre? Jesús siempre buscaba estar cerca de la casa de su Padre, estar siempre cerca del Padre. Jesús tenía en ese momento era muchacho, tenía 12 años aproximadamente, y cuando sus padres, María y José, físicamente lo estaban buscando, lo encontraron, dice, en la casa de su Padre. ¿Por qué hacen tanto alboroto si ustedes tienen que saber que yo tengo que estar en la casa de mi Padre? Decía Jesús. En la casa de su Padre, en la casa de Dios. En Lucas 22, 41 al 42 dice, y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Jesús oraba al Padre y hacía la voluntad del Padre.
Jesús mismo nos enseña a orar. Jesús mismo nos enseña a entrar en comunión con Dios. Jesús mismo nos enseña a estar en esa comunión con Dios. Jesús mismo nos enseña a estar en la voluntad del Padre, no la nuestra, la voluntad del Padre. Padre, lo que tú quieres yo lo hago. Padre, lo que tú me has ordenado yo voy a hacerlo. Padre, lo que tú me has dicho yo voy a hacer. Padre, lo que yo he oído de ti, eso hago. Y eso es lo que decía Jesús. Esta es la obediencia de ese Hijo llamado Jesucristo. Una obediencia perfecta. En Juan 4:34, Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. La comida, lo que tienes todos los días tú, y lo que tenía Jesús todos los días, ¿qué era? Hacer la voluntad del Padre. Todos los días Jesús tenía que estar haciendo la voluntad del Padre. ¿Por qué? Porque le amaba, porque anhelaba su presencia, porque anhelaba estar cerca de Él. No podía vivir un día fuera del Padre. Anhelaba esa presencia. Ese es nuestro Jesús. En Juan 5:19 dice, respondió entonces Jesús y les dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y ese es un ejemplo, todo lo que el Padre hace, el Hijo también lo hace. ¿Por qué vemos tanta gente ahí alrededor? ¿Por qué vemos tantos drogadictos, tanta gente borracha? Porque el Hijo también ha visto al Padre hacer eso. ¿Por qué vemos gente homicida? Y vemos, ¿por qué el muchacho también salió igual? Porque vio hacer lo mismo al Padre. Pero cuando el Padre cambia, cuando el Padre se transforma por la palabra de Dios, el Hijo también se transforma. Porque ve y dice, alguien lo cambió, alguien lo transformó. Ese Dios es verdadero, ese Dios puede cambiar. Cambió a mi padre, pensaba que no lo iba a hacer. Pensaba que mi padre no iba a ser transformado, pero Dios lo pudo hacer. Así que también puede hacerlo conmigo. Ese es el Dios que tenemos. Y ese es el hombre que tiene que salir en nuestro interior. Si estamos andando mal, nuestros hijos también nos van a ver. Y nuestros hijos también van a hacer esas cosas. Pero si nosotros andamos bien, andamos en la comunión con Dios, creemos a Dios, tenemos fe en Dios, nuestros hijos también van a tener fe en Dios. Y van a apoyarse en Él, van a apoyarse en Dios. Ese es lo que está transmitiendo. Y eso es lo que nos ha transmitido Jesús. Si Jesús nos transmitió esas cosas de amor, esas cosas de obediencia, nosotros también tenemos que seguir ese ejemplo. Tenemos que seguir ese ejemplo para que nuestra descendencia y nuestros hijos también sigan el ejemplo de Jesús. Amén. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. Jesús es el modelo de perfecta obediencia. Jesús es nuestro modelo de perfecta obediencia. Nos enseña cómo agradar a Dios y vivir de acuerdo a sus propósitos. Y por eso obediencia, como le decía, Jesús lo exaltó hasta lo sumo. Y no habrá nada. Dice que toda rodilla se va a doblar delante de la presencia de Jesús. Porque Él es el Señor, Él es el Señor de nuestras vidas. Él es el que pagó el precio, es el que se humilló hasta lo más profundo, se humilló, porque una muerte de cruz en esos tiempos era una humillación para cualquiera, una humillación, pero Él se humilló, no se humilló por sí mismo, se humilló por nosotros, por cada uno de nosotros. Una obediencia perfecta fue la que tuvo Jesús en nuestras vidas. Amén. Vamos a ver el punto 3 de esta noche, el amor del Padre. El amor del Padre. ¿Cómo es el amor de nuestro Padre, de nuestro Dios? ¿Cómo es el amor de nosotros también como Padre? ¿Cómo es nuestro amor con el Hijo? ¿No? Nuestro Hijo quizás para muchos es todo, ¿no? Para muchos es todo, ¿no? Nuestro Hijo. Lo amamos, lo adoramos, le damos todo, le damos el alimento, le damos estudio, le damos todo lo que está en nuestras manos. Le damos todo lo que está en nuestras manos, le podemos ofrecer a nuestros hijos. Eso es lo que hacemos. Nuestros hijos es quizás a veces nuestra dedicación muchas veces. Pero a veces ese hijo no responde a lo que nosotros le estamos dando. A veces ese hijo no responde a lo que nosotros le estamos ofreciendo. A veces se creen poseedores de todo sin haber hecho nada.
Y es así como el Hijo también responde a veces a Dios, como nosotros a veces respondemos. Nos creemos a veces capaces de todo sin saber que Dios es el que hace todo. Nos creemos a veces capaces de tenerlo todo sin nosotros haberlo ganado nada, porque todo le pertenece a Él. Todo es de Dios. Y a veces pedimos cosas que no nos son lícitas para nosotros, pero queremos eso, nos encaprichamos como hijos desobedientes. Pero Dios te está diciendo, no, esto no, por el momento no. Esto no te lo voy a dar porque no es para ti todavía. Tienes que primero afirmarte, tienes que primero conocer, tienes que primero aprender, tienes que primero recapacitar, tienes que primero saber manejar estas cosas que tú quieres para yo dártelas. Tienes que primero tener fe, tienes que primero tener oración, tienes que primero acercarte a mí, tienes que primero saber que todo lo que venga tú lo puedes vencer, pero en mi nombre, no con tu nombre, no con tus fuerzas. No eres tú, soy yo, dice Dios. Soy yo, dice Dios. Es Él el que te da, es el que te da las fuerzas, es el que te da poder para vencer al enemigo. Quizás si no tienes eso, el enemigo te puede destruir, te puede derrotar inmediatamente. Pero Dios quiere darte eso. Dios quiere decirte que Él es tu Padre, que Él tiene compasión de los perdidos. Dios siempre está esperando el regreso de su Hijo. Como en esta parábola que estamos viendo, Dios siempre está esperando el regreso de su Hijo. Cada vez que salía en la mañana ese padre, ¿qué iba? Iba a buscar al hijo, vendrá mi hijo. Mi hijo se fue, pero yo lo estoy buscando. Extendía sus brazos y buscaba y miraba hacia lo lejos, miraba si su hijo venía. Estaba pensando y estaba pendiente todos los días. Y es así nuestro Dios, ese es el Padre de amor que tenemos. Todos los días está pensando en nosotros y nos está diciendo, mi hijo va a venir ahora, mi hijo va a hablar conmigo, mi hijo me va a decir algo, mi hijo va a decirme que me ama, mi hijo va a decirme, gracias Dios, gracias por todo lo que tengo, pero a veces no decimos nada. A veces somos malagradecidos y a veces ni siquiera conversamos con Dios. Y a veces dejamos de Dios de lado y decimos, Dios, no tengo tiempo en estos momentos. Este día no tengo tiempo, Dios, déjame terminar mis cosas para recién acercarme a ti. ¿Se imaginan al Padre? ¿Se imaginan ese Padre que está buscándote? Ese Padre que está buscando, que está extendiendo sus brazos y que tú lo rechaces. ¿Te imaginas esos momentos que Dios puede pasar? ¿Te imaginas cómo es ese momento que puede sentirse Dios? Y a veces decimos, Padre, ¿por qué no me escuchas? Padre, cuando me acerco a ti, tú no me escuchas. Y Dios, ¿qué te puede decir? Mira cómo está yo, mira cómo está mi corazón. Y muchas veces hace eso Dios con nosotros y nos dice, estoy aquí para ayudarte, estoy aquí para darte mi amor, estoy aquí, estoy dispuesto para perdonarte, así como perdonó a ese muchacho. Así estoy dispuesto, dice Dios, a perdonar tus pecados, a perdonar esas ofensas que hemos hecho delante de Él. Y ahí está Dios diciendo, quiero perdonarte, pero tú no te acercas a mí. Quiero perdonarte, pero tú te alejas muchas veces. Quiero perdonarte, pero tú estás en otras cosas. Y ese es el Padre amoroso que está siempre pendiente. Es el Padre que está cerca de nosotros todas las veces. Y ese es el Padre que no nos deja hundirnos en el pecado. Ese es el Padre que siempre está con su misericordia, con la misericordia todos los días. Cada mañana es nueva su misericordia, dice. Cada mañana se restaura su misericordia en nosotros. ¿Por qué tanto amor, Dios? ¿Por qué tanto amor hacia nosotros? Porque ve en Él a su Hijo Jesucristo. Porque Él ve lo que el Hijo Jesucristo hizo con nosotros. Porque ve lo que hizo Jesús en ti. Porque ve a Él a su Hijo. Está ahí su Hijo en ti. Y por eso es que Jesús se acerca. Es por eso es que Dios se acerca a ti. Es por eso que Dios quiere nuevamente reconciliarse contigo. Es por eso que Dios todavía no te ha dejado. Es por eso que Dios aún sigue. Aún continúa trabajando contigo. Es por eso que aún Jesús está también en ti y por eso Dios continúa trabajando en ti, no te ha dejado por las muchas faltas, por los muchos pecados, por las muchas injusticias que hayas hecho, aún Dios te está acercándose a ti, aún Dios está extendiendo sus manos hacia ti, te está diciendo, ven y vuelve a casa nuevamente. Vuelve al hogar que yo he preparado para ti. Vuelve a ese lugar donde yo he diseñado para ti. Vuelve a esa iglesia con un corazón dispuesto, con un corazón de amor, con un corazón en el cual yo pueda saber que tú te entregas verdaderamente a mí. Con ese corazón que tú puedes saber que Dios lo puede transformar, que Dios lo puede cambiar, pero necesita de ti. Necesita esa decisión tuya. De decir, Dios, perdóname. Dios, perdóname todo lo que he hecho. Perdóname cómo he estado caminando, cómo he estado en esta situación tan difícil. Perdóname, Dios, quizás por haber puesto mis ojos en otras cosas. Perdóname, Dios,
que he puesto mis ojos lejos de ti muchas veces, pero hoy, en esta noche quiero estar nuevamente contigo. En esta noche quiero reconciliarme contigo. Esa es la palabra que tú tienes que decir, porque ese Padre es maravilloso. Ese Padre que tenemos es misericordioso. Estuvo pendiente de su Hijo en todo momento, estuvo pendiente de su Hijo en todo instante, estuvo pendiente de ese Hijo que se acercaba, inclusive cuando estaba viniendo de lejos, dice que Él corrió a su encuentro. Él corrió y le abrazó, dice. Y ese es nuestro Padre, que se olvidó, dice, de sus pecados. No dijo, mira, tú has hecho esto, yo te voy a recibir y ahora te voy a poner por esclavo. No, lo recibió y lo abrazó, corrió desde lejos, lo abrazó y lo besó. Dijo, porque mi hijo ahora ha reconocido sus faltas, porque mi hijo ahora ha reconocido que estaba mal y ha vuelto de sus malos caminos hacia mí. Y ahora yo lo voy a proteger, ahora yo lo voy a cuidar. Y dice que hizo matar al mejor becerro y le dio de comer. Hizo banquete con todos porque su hijo había sido perdido, pero ahora era salvo. Ese es el Padre que tenemos, ese es el Padre amoroso, ese es el Padre misericordioso, que aún trasciende fronteras, trasciende todo y no sabemos por qué nos ama tanto, solamente porque Jesucristo está con nosotros. Nos ama demasiado ese Padre. No hay amor tan grande del Padre, no hay amor tan grande que pueda haber. Nuestro amor hacia nuestros hijos no es nada en comparación con el amor del Padre, con el amor de Dios. Dios te ama demasiado. Dios te ama demasiado, que inclusive ha dado hasta su Hijo. Lo más preciado lo dio por ti. ¿Cómo no nos va a amar Dios? ¿Cómo no nos va a dar Dios todo lo que pedimos? ¿Cómo no nos va a dar Dios lo que necesitamos? Lo que tú necesitas, Dios te lo da. Lo que tú verdaderamente necesitas es lo que Dios te da. Eso es lo que necesitas. Con eso estás tú seguro, estás tú tranquilo. Tanto amor hay en nuestro Dios, tanto amor hay en nuestro Padre, que no hay palabras para poder mencionarlas y decirlas. Solamente el sentimiento, solamente dentro de tu corazón, tú puedes meditar y decir, mi Padre me ama, mi Dios me ama, mi Dios me ama como nadie. No hay nadie que me pueda amar como Dios. No hay nadie que me pueda amar como el Señor. No hay nadie que me pueda amar como el Dios que yo tengo. Ese Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ese Dios que creó todo el universo, me ama. Y con eso es suficiente para ti. Con eso es suficiente para que tu mente y tu corazón reaviven. Para que tu mente y corazón vuelvan nuevamente a los caminos de Dios. Para que tu mente y tu corazón vuelvan nuevamente a edificarse y pararse y levantarse y decir, gracias Dios. Gracias Dios por lo que me estás dando. Gracias Dios por esta nueva oportunidad. Gracias Dios porque estás haciendo nuevos comienzos en mí. Porque estás haciendo nuevos principios en mí. Porque estás poniendo tu amor. No sabía, no conocía, Señor. No conocía lo que tú tenías para mí. Hoy sé, Señor, que tú me amas. Y que ese amor para mí es suficiente. Y que ese amor para mí me puede encaminar en el camino correcto. Y que ese amor hacia mí, Señor, me puede llevar a lo que tú tanto anhelas, a la perfección, a ese camino precioso y correcto, a desarrollar ese plan para cual tú tenías para mí, para desarrollar ese plan para cual tú tenías para este lugar. Este lugar le pertenece a Dios. Este lugar es casa de oración. Este lugar es para que tú te postres delante de Él y le digas, Dios, tú verdaderamente eres real aquí, real en mi vida, real en mi familia. Vas a ver cambios en tu vida. De hoy en adelante vas a ver cambios en tu vida si tú recibes verdaderamente a Jesús en tu corazón y verdaderamente lo haces el dueño y Señor de toda tu vida, no de a medias, no como hemos estado viviendo, no como hemos estado viviendo así a medias quizás. Es el momento del cambio, es el momento en que ese hijo, como éramos nosotros quizás, ese hijo desobediente, ese hijo desordenado, indisciplinado, es momento de ponernos en orden, es momento de seguir a Jesús, de poner nuestra mirada en Jesús, de poner nuestros ojos en el Dios de amor, en el Dios que nos creó, en el Dios que hizo todo para nosotros. Dios te ha entregado todo. En las manos de Dios tú puedes estar seguro. Este hijo se dio cuenta, este hijo reconoció que en las manos de su padre estaba seguro, que en la casa de su padre tenía alimento, que en la casa de su padre estaba cuidado, que en la casa de su padre había protección. Y es lo que te está diciendo Dios a ti. En mis manos tú vas a estar seguro, te está diciendo Dios. En mis manos tú vas a tener protección. En mis manos tú vas a tener el cuidado, dice Dios.
porque dice que manda un cerco de protección alrededor de sus hijos y los protege y los defiende, y nada los puede dañar. Ese es el Padre que tenemos, un Padre que nos da todo, pero tenemos que estar cerca de Él, tenemos que caminar con Él, tenemos que andar en sus caminos, andar en lo que Él quiere, obedecer lo que Él nos dice. Así como Jesús fue obediente, así nosotros tenemos que seguir ese ejemplo de obediencia hacia Él. Entonces tenemos que cambiar, y ese es el Dios amoroso que nos está diciendo nuevamente: vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve a casa, vuelve al lugar, vuelve a tu simiente, vuelve a tu familia, vuelve a tu hogar, el cual yo he edificado para ti. Vuelve al templo, vuelve nuevamente con ese corazón, que vuelva nuevamente a brillar esa luz en ti, que vuelve a edificarse, que vuelva a arder esa pasión por el Señor, que vuelva a decir: voy a esperar el próximo domingo y a las 7:30 voy a estar aquí en punto, porque sé que Dios me va a hablar, porque sé que el Señor me va a confirmar nuevamente su palabra, porque estoy anhelando, estoy deseando de Él, estoy deseando nuevamente encontrarme con Él. Sé que Dios es real, Dios está cambiando mi vida y Dios va a cambiar mi familia, mi economía, mi salud en estos días, porque yo me voy a entregar a Él, porque verdaderamente voy a vivir para Él. No hay nada mejor que vivir para Él, no hay nada mejor que estar en la presencia de Dios, no hay nada mejor que estar delante de Dios, no hay nada mejor que estar cerca del Padre, porque lejos, como vimos con este muchacho, no hay vida, porque lejos de Dios no hay nada, lejos de Dios está la perdición, lejos de Dios está el enemigo, y yo ni tú queremos estar en ese lugar. Nosotros queremos estar delante del Padre, de ese Padre amoroso, de ese Padre que no le podemos pagar por tanto amor que tuvo con nosotros. No le podemos pagar, no podemos hacer nada, solamente entregar nuestra vida a Él y decirle: gracias, Señor, en gratitud, Señor, en gratitud, Padre Santo, puedo compartir contigo, en gratitud, Señor, puedo hablarle a algunas personas que están allí a mi alrededor. En gratitud a ti, Señor, puedo decirles a esas personas: Dios te puede salvar, Dios te puede restaurar, Dios te puede alimentar, Dios te puede sanar, Dios te puede restaurar tu familia, tu hogar, para que tú también vuelvas a casa, a tu hogar. Tú que te has ido lejos, tú que te has quizás dejado a tu familia, a tu esposa, a tus hijos, Dios te está diciendo: vuelve a tu hogar, pero vuelve conmigo para que todo sea distinto, para que todo cambie, para que todo se transforme. Ese es nuestro Padre, ese es nuestro Padre de amor, ese es nuestro Padre amoroso, y ese es nuestro Dios. Y eso es lo que en esta noche el Señor nos está diciendo: vuelve a casa, vuelve a casa. Necesitamos volver a la presencia de Dios, necesitamos volver donde Él nos puso, necesitamos esa presencia preciosa.